Dios quiere que tengas una larga vida con fuerza y con salud. Ha sido el mensaje que Dios nos ha estado dando y hoy es la tercera entrega de este mensaje con el que terminamos esta serie de 3 mensajes. Dios quiere que tengamos una larga vida con fuerza y con salud. Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere. Nunca se te olvide que Dios quiere. Por eso es que veíamos y recordábamos que si Dios nos dice que hay cosas que podemos hacer para vivir más tiempo, es porque hay cosas que podemos hacer para tener una larga vida. Y recuerda que no hay límite para vivir más tiempo. No hay límite. Esas cifras de 70 y 80 años ya nos habló Dios en los mensajes anteriores, que eran normas de ley como castigo para que la gente viera que Dios no quería que la maldad se multiplicara. Pero para los creyentes, a nosotros Dios nos ha abierto las puertas para que vivamos más tiempo. Pero nos encasillamos en lo que ha sido la ley y el mundo para todo. Y nosotros repetimos y repetimos esas cosas. Pero bueno, ahorita la vamos a ver por qué es tan importante lo que Dios ha puesto en nuestra boca. Y el martes pasado veíamos la segunda entrega del mensaje, que era el poder de la lengua. Y hablábamos precisamente basados en Proverbios 18:21, donde veíamos que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Quiere decir que Dios ha puesto en nosotros poder y autoridad en nuestra lengua para vivir muchos años y vivirlos con fuerzas y con salud. Por eso, así como el diablo ha querido que programemos nuestro lenguaje y nuestra forma de hablar, siempre hablando negativo, siempre hablando de fracaso, siempre hablando de tristeza, siempre hablando de miseria, siempre hablando negativamente, diciendo no puedo, no voy a poder hacerlo, no soy capaz, me voy a enfermar, y si me enfermo, cuando están enfermos dicen no voy a salir de esta. Pues ¿sabes qué? Estás cumpliendo la palabra del Señor. El poder de la vida y de la muerte Dios nos lo puso a nosotros en nuestra boca, en nuestra lengua. Es que somos como Dios. No, Dios crea. Nosotros no creamos, nosotros influenciamos las circunstancias, influenciamos todo lo que nos alrededor para que aquello se cumpla, porque Dios puso poder y autoridad en nosotros, pero no somos Dios. De tal manera que debemos de entender el nivel que Dios ha puesto a nosotros, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y con poder y con autoridad. Por eso vemos que el Señor nos insiste que el poder de la vida y de la muerte está en nuestras lenguas. Así es que no digas que te vas a enfermar, di que te vas a sanar. Nunca digas que te vas a morir joven. Al contrario, voy a vivir muchos años con salud y fortaleza. Que sí, es lo que Dios quiere, que vivas muchos años con salud y fortaleza. Por eso, si Dios nos ha dado cosas para hacer y que vivamos muchos años, y vuelvo a recordarles lo que fue el inicio del primer mensaje. Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas, para que te vaya bien en todas las cosas y vivas larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, y vivas muchos años. Quiere decir que con el hecho de honrar a tus padres, Dios se compromete a que vivas muchos años y te vaya bien en todas las cosas que emprendas. Imagínate, quiere decir que sí, Dios dejó abiertas puertas. Y hoy vamos a ver otra clave que, aunque ya lo hacemos cada domingo, ahora lo vamos a ver como una clave que Dios nos dio para vivir larga vida. ¿Y saben cuál es esa? Participar de la comunión.
participar de la Santa Comunión. Quiere decir que cuando tú vienes cada 8 días, vienes aquí al templo y vienes y participas de la comunión, no te das cuenta que estás alargando los días de tu vida, por cuanto estás participando de algo que Dios determinó para que viviéramos larga vida. Por eso leemos allá en 1 Corintios capítulo 11, encontramos las siguientes palabras allá donde dice en el versículo 29 y 30, 1 Corintios 11, 29 y 30, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, dice, y muchos duermen. Ahora nosotros nos damos cuenta que aquí lo que dice el Señor, que el que come la cena indignamente. ¿Y qué era tomar la cena? Ahí está misma la respuesta. Dice, el que come y bebe indignamente sin discernir. Quiere decir que comerla indignamente es no discernir, no separar, no darnos cuenta de lo que trae la cena del Señor. ¿Por qué la dejó? Acabamos de ver ahorita, acabamos de leer, hacer 3 lecturas poderosas. Nunca las había yo puesto en ese nivel, en orden. Y yo dije ayer que lo estaba escribiendo, y dije, Señor, yo sé que eres tú el que nos estás hablando, nos está diciendo, porque esas lecturas hablan directamente. El que come mi carne y bebe mi sangre está comiendo vida eterna para vivir por eternidad, para vivir para la eternidad, y además para que vivamos saludables aquí. ¿Qué más claro? Ya con eso yo ya pudiera pasarme y brincarme este punto, pero necesito hacer énfasis que Dios nos lo dio, la comunión, como una de las claves. Ya vimos que no son todas, es una de las claves para que vivamos larga vida, para que tengamos larga vida y vivamos saludables, porque dice, el que come y bebe indignamente sin discernir. Y nosotros hemos aprendido que discernir es separar, no unir las cosas como un acto. Voy a tomar la comunión y se acabó. No, este es el pan, que es un elemento muy diferente al vino. ¿Por qué? Porque el vino es muy diferente al pan. Porque una cosa representa el cuerpo del Señor, que fue entregado y molido para que fuéramos sanados. Por eso dice, porque ustedes no disciernen el cuerpo del Señor, muchos están débiles, enfermos, y muchos duermen. Pero ¿por qué dijo dormir y no dijo nada más morir? Porque está hablando de creyentes. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, a hijos de Dios que estaban haciendo una cena del Señor, menospreciándola, hacían un banquete, se emborrachaban y se les olvidaba el propósito para el cual era el pan y era el vino. Entonces no discernían, y así mucha gente también dice, oye, tomo la comunión y ya como que me siento más espiritual, como que ya lo hice. No, Dios quiere que cada que participes seas conscientes de que estás siendo sanado, pero antes de ser sanado, que está siendo fortalecido, porque decía la palabra, por no discernir están débiles. Entonces, ¿qué necesitamos? Fuerzas. ¿Qué es lo que miren? Yo no sé si les pasa a ustedes, pero el diablo está atacando en estos tiempos, en estas semanas, en estos meses, con un cansancio, con una fatiga a la gente, con una falta de fuerzas, con una debilidad. Es que ya no tengo ganas de hacer esto, yo nada más quiero irme a acostar. Y además atacando con una depresión a la gente, donde ya no tienen humor de hacer nada, ni de estar con la familia, ya a veces ni de salir de compras. Vamos de compras, ay, no tengo ganas. Ay, estás grave, ya no tengo ganas. No, tenemos que darnos cuenta que eso es debilidad. Es una falta de fuerzas anímicamente, físicas y mentales, emocionales. Es una debilidad. Entonces la cena trae como objetivo que tú seas fortalecido, que si estás enfermo seas sanado. ¿Por qué?
la maldición, la sentencia divina que se dio en el huerto fue: no comas, porque el día que de él comas morirás. ¿Y cómo comenzó la muerte? Con debilidad, con enfermedad, y terminaron en muerte. Los seres humanos terminamos en muerte, pero eso fue por causa del pecado. Por eso cuando leemos esto, nosotros pensamos que esto de la muerte es por causa del pecado. Claro, porque fue la sentencia divina que Dios dio. Pero aquí habla de otra cosa. Aquí no le está hablando a toda la gente del mundo, le está hablando a los cristianos, a los creyentes, a los miembros de la iglesia de Corinto, que era una gran iglesia. Los que han estudiado geografía y los que han ido ahorita, les han tenido la oportunidad de ir a Estambul y por allá a Grecia, a Pérgamo, a Filadelfia y todas esas ciudades por allá, saben que Corinto era una ciudad impresionantemente grande, poderosa, y por ahí era el cruce de todo el mundo antiguo. Y de tal manera que le escribe a esa iglesia que había en aquel lugar, una iglesia que era muy rica, de tal manera que les dice: ustedes no han discernido, por lo cual hay muchos que están débiles, enfermos, y otros ya mueren, ya duermen, que si ya se murieron antes del tiempo. Quiere decir que su vida no fue larga. ¿Y por qué está insistiendo sobre la cena? Para que tú veas que es otro elemento importante para que tú tengas una larga vida y vivas muchos años, si disciernes, si entiendes y la tomas dignamente, como diciendo: ahora yo sé que es para que yo tenga fuerzas, esté sano y no muera joven. Quiere decir que tengo una larga vida. Así es que cuando la palabra leemos que los de la primera iglesia celebraban la cena en el templo cada 8 días y por las casas celebraban la cena. Entonces es importante que nosotros celebremos la cena todos los domingos, y le doy gracias a Dios porque comenzó con nosotros a hacerlo. Hay muchas congregaciones que no la hacen. Yo sé que Dios está despertando. De algo estamos sirviendo como un testimonio, porque ahora ya veo que otras iglesias ya empezaron a hacer la cena, qué raro, antes no la hacían. Señor, ayúdanos para hacer lo que tú nos llamaste a hacer, una punta de lanza, abriendo camino, mostrándole a la gente lo que tú tienes para nosotros. Que Mijés sea una iglesia de bendición para todos en las cosas del Señor. Y todos decimos amén. Así es que Dios nos ha dado la comunión para que tengamos una vida saludable, con fortaleza y, ¿cómo dice el título? Que era que tengamos una larga vida con fuerza, con salud. Amén. Con fuerza y con salud. Entonces, no faltes a la iglesia. Cada que faltas, te estás perdiendo la oportunidad de participar de aquello que Dios te dio para que tengas larga vida. Así es que ya tienes, bueno, vengo a alabar, bendición, pero vengo porque tomo la cena y sé que este es un medio que Dios estableció para que yo tenga fortaleza y larga vida. Ahora vamos a ver otra clave, otro detalle importante que Dios nos dejó para que tengamos larga vida, y es: sé consciente de la justicia o de tu justicia de Dios en Cristo. Ese es un concepto difícil de asimilar, por eso denme su tiempo y su atención para tratarles de explicar esto. Seamos conscientes de la justicia de Dios en Cristo. Debemos ser conscientes de la justicia que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Debemos ser conscientes de la justicia que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. ¿Dónde lo dice? 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Somos hechos justicia de Dios en Cristo. Cuando no somos conscientes de la justicia
que Cristo logró para nosotros, estamos negando lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Hizo justicia. Hizo justicia. Dios hizo justicia en Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo cargó los pecados de todos nosotros. Él los llevó a la cruz. Y esos pecados tenían que ser hechos justicia. Tenía que haber la justicia de Dios. Tenía que cumplirse en aquellos pecados. ¿Y cuál es la justicia? ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es. O sea, que cuando Dios hizo justicia es porque Cristo pagó con su muerte la deuda nuestra, nuestros pecados. Cuenta saldada, todo pagado. Jesucristo hizo justicia. Dios el pecado en el cuerpo y en la vida de Jesús. Por tanto, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, tú eres hecho la justicia de Dios en Cristo. Dios te ve justificado, limpio de pecado, para que nunca más andes cargando con una conciencia culpable y te sientas avergonzado de lo que has hecho, de lo que hiciste, y entonces te sientas libre, perdonado, que es lo que Dios quiere. Porque cuando vivimos con una conciencia de pecado, estamos viviendo con una conciencia de muerte y estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue efectivo en nuestras vidas. ¿Se entendió? Amén. Qué bueno. Adelante, vamos adelante. ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos estar conscientes. Cuando somos conscientes del pecado, estamos negando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, diciendo: es que yo soy malo, yo soy pecador, y aquella sensación de culpa no me deja sentirte pecaminoso, sentirte avergonzado. Estás diciendo que Jesucristo no hizo un buen trabajo, y el enemigo quiere producir que la muerte que Cristo ya pagó en la cruz siga sobre tu vida. ¿Y sabes qué es la muerte? La muerte no nada más es morir. La muerte es aflicción. La muerte es tristeza. La muerte es dolor. La muerte es envidia, es celos, es chismes. La muerte es destrucción de la paz, del gozo en tu vida, en tu hogar. Y todo eso es por sentimiento de culpa, de que nos sentimos y siempre nos estamos acusándonos a nosotros mismos, cuando Dios nos está diciendo: yo ya pagué por ti en la cruz. Por tanto, no te sientas más culpable, no te sientas más en delito, que ya fue saldado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles con un ejemplo, apoyar esto que les estoy diciendo con un evento que sucedió en el Antiguo Testamento, que habla de la justicia de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer allá en Números 20, 26. Veinte, 26 al 28. Ya lo tienen mis hermanos allá. Listo. Dice la palabra: y desnuda, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. 28. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras,
y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Algo le pasó a Aarón. Algo le pasó a Aarón. Y Aarón fue hermano de Moisés. Aarón era el hombre que Dios escogió para que estuviera con Moisés. Cuando Dios se le apareció a Moisés allá en la zarza ardiendo, allá en el monte, dice que a partir de ese momento él tuvo una presencia de Dios en su vida y Dios lo mandó a que rescatara al pueblo de Israel de Egipto. Y mientras Dios hablaba con Moisés, Moisés le estaba poniendo peros para no ir. Yo no soy digno, yo no soy fuerte, yo no soy esto. Al fin termina diciendo, además yo no soy de buena habla, o sea que era tartamudo. Entonces le decía a Dios, yo no puedo hablar. ¿Cómo que quieres que hable con Faraón? Entonces yo sé que cuando Dios le había dado la orden y cuando él iba a estar frente a Faraón, Dios le iba a quitar el tartamudo. Porque lo ha hecho con muchos. Hay muchos predicadores que yo sé que eran tartamudos. Y cuando decidieron servir al Señor y en la predicación, han sido sanados y ahora hablan fluidamente. Y ellos mismos dicen es que es un milagro lo que Dios hizo en nosotros. Y por esos testimonios yo sé que Moisés iba a dejar de ser tartamudo. Pero como le ponía el pero y no puedo, entonces le dijo Dios, ándale pues, tu hermano Aarón va a ir contigo. Tú vas a hablar con él y él le va a hablar lo que yo te diga, que le digas, él se lo va a decir a Faraón. Entonces Moisés hablaba con Aarón y Aarón llegaba y dice Dios esto, que hagas esto y esto, y hablaba a Aarón. Pues Aarón, al fin de cuentas, fue constituido sumo sacerdote. Sumo sacerdote, y él fue el primer sumo sacerdote, de tal manera que cuando nosotros, ahora que vivimos en este tiempo y tenemos las escrituras, sabemos que el sumo sacerdocio era la representación del que es actualmente el sumo sacerdote en el cielo, que es Jesús. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote actualmente. Y el sacerdocio, el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento representó siempre a Jesús. Vamos, de tal manera que este hombre Aarón sacaron a Egipto al pueblo de Egipto, lo trajeron por el desierto. Y allá en el desierto Dios manda hacer el tabernáculo. Y al hacer el tabernáculo, el sumo sacerdote era Aarón. Pero Aarón, tú puedes pensar, era perfecto. No era tan perfecto. ¿Se acuerdan que él fue el mismo que hizo el becerro de oro cuando Moisés estaba en el monte? Cuando el pueblo le dijo, ya Moisés tarda muchos días, no baja, de seguro se murió. Además no tiene agua ni comida, ya se murió por allá. Entonces haznos un becerro de oro para que lo adoremos, él va a ser nuestro Dios. Y el obediente de Aarón le hizo caso al pueblo, hicieron su becerro de oro, les pidió, denme los aretes, todo lo que le quitaron a los egipcios, y vamos a hacer un becerro de oro. Y lo hicieron, y ahí estaba el pueblo haciendo fiesta, adorando al becerro de oro. Cuando bajó Moisés con las tablas, vio aquello, y ¿saben qué decía el primer mandamiento? El pueblo todavía no lo sabía. Pero el primer mandamiento que iba escrito con el dedo de Dios decía, no te harás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. ¡Wow! Y ahí iban las tablas y se enojó tanto. Moisés dice que agarró las tablas y las tiró contra una roca y se hizo pedazos. Todavía no sabían, pero ya se estaba diciendo la ley y ya estaban haciendo un becerro de oro.
Bueno, lo importante es que Aarón tenía muchas cositas que había pasado, pero era el sumo sacerdote. Era el sumo sacerdote, y eso nos hace entender una cosa que vamos a aprender ahorita. Acabamos de aprender que somos hechos, ¿la qué? La justicia de Dios en Cristo. Somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Y aunque sabemos que hay maldad y malos pensamientos y actitudes que no son correctas, todo nos lo cubre el sacrificio de Cristo ante el Padre, y somos cubiertos, somos hechos la justicia de Dios en Cristo, y Dios nos ve justos. De tal manera que Aarón era el sumo sacerdote y tenía sus vestiduras del sumo sacerdote, y las vestiduras del sumo sacerdote representaban santidad, perfección, pureza. Y un día vamos a ver todo lo que significa la vestidura del sumo sacerdote, desde el nombre que trae, el pectoral, que era aquel cuadro que tenía piedras de colores, que eran 12 piedras que tenían 3, 6, 9, 12, que representaban las tribus de Israel, que estaban en el pecho del sumo sacerdote, cerca del corazón del sumo sacerdote. Quiere decir que para Dios, su pueblo estaba en el corazón de su Hijo Jesús. Todo lo que hizo, acuérdense que primeramente vino para salvar a la nación de Israel. La nación de Israel lo rechaza, no lo quiere, entonces el evangelio se va a todos los gentiles. Pero ahí estaba el amor de Dios manifestado en aquel sumo sacerdote que lo hacía digno, y que cada vez que iba a pasar algo, y ¿se acuerdan de aquella mortandad que había? Que empezó a haber una mortandad en el pueblo. Dice, nos lo mandó Moisés a Aarón para que agarrara incienso del altar y fuera con el incienso del altar y a parar aquella mortandad que había en el pueblo. Dios usaba siempre al sumo sacerdote para proteger al pueblo entre él y Dios. De tal manera que estamos en este evento. Se le acabó y Dios le dice: Moisés, agarra a tu hermano, llévalo al monte Or. El monte Or está casi frente al Mar Muerto, y el Mar Muerto creo que está a 600 metros abajo del nivel del mar, más 1800, eran como 2400 para subir a la punta del monte de Or. Entonces, eso es en el vil desierto, hay un calorón tremendo, de tal manera que subir casi 2,5 kilómetros, montaña para arriba, y vestido con las vestiduras del sumo sacerdote, eso te demuestra que Aarón no estaba débil, ni estaba enfermo, ni estaba por viejito. No, estaba subiendo porque Dios ya había determinado que él ya tenía que partir. Pero vamos a ver la importancia de por qué Dios lo describe en la palabra. Porque la palabra de Dios nos dice que subió Aarón con Moisés y su hijo Eleazar, y dice que estando allá arriba, dice que lo desnudó. Me pasan el versículo, creo que es el versículo 28, ¿cuál es el capítulo 20, el 8? Donde dice que lo desnudó, para que podamos leerlo. Dice Moisés, ahí está, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras. Y quiero decirle que las vestiduras santas eran desde el calzón. Todo era santificado, todo era lavado, todo era perfecto, todo era un rito vestir con las santas vestiduras. Y desnudó a Aarón, dice, de sus vestiduras, y se las vistió, se las quitó y se las puso a su hijo Eleazar. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Aquellas vestiduras representaban la pureza, la santidad, la justicia. Óiganlo, la justicia de Dios que cubría a Aarón. Y eso lo protegía de que, aunque él no era tan perfecto, él ante los ojos de Dios estaba siempre vistiendo la justicia de su Hijo Jesucristo, porque era una forma profética de hablar de su Hijo Jesucristo. Estaba cubriendo
a Aarón. Cuando le quita las vestiduras, la justicia es quitada de él, entonces ya no hay protección y la muerte viene sobre la vida de Aarón. ¿Muerte física? Sí, pero vino sobre la vida de Aarón. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hace Jesucristo en la cruz, ¿qué hizo él? Él murió, hizo muerte, y esa muerte nos hizo la justicia para nosotros. Somos la justicia de Dios en Cristo, lo que nos libera de la muerte eterna. Pero ahí estaba representada lo importante de la justicia. La importancia de la justicia era la vestidura santa del sumo sacerdote. Fue despojado y en ese momento muere. No porque estuviera enfermo. Así es que por eso Dios nos dice en esta mañana: no se te olvide nunca que tú eres la justicia de Dios en Cristo. Al principio, cuando les leí el pensamiento que decía: sé consciente de tu justicia de Dios en Cristo, les dije que se les hacía un poco difícil comprenderla. Ahorita con el evento de Aarón, ustedes se pueden dar cuenta. Sean conscientes de la justicia, porque la justicia de Dios en Cristo para nosotros es como la vestidura de Aarón. Es como estar vestidos de la santidad de Jesús. Es como estar vestidos de la pureza de Jesús. Es como saber que estamos perdonados y cubiertos. Toda nuestra maldad estamos cubiertos. Mientras tú estés consciente de esta justicia, le estás dando valor al sacrificio de Jesús en tu vida. Estás dándole el poder del sacrificio de Dios en tu vida. Es como cuando tomas la cena, lo tomas en fe, el pan. Estás dándole poder para tu sanidad, aquí para tu justificación, y entonces esa conciencia de justicia nos va a alargar nuestros días. Alargar nuestros días, porque Dios quiere que tengas una larga vida con fuerza y con... Entonces, al ser conscientes de la justicia de Dios en Cristo, vamos a alargar nuestros días, porque va a haber fuerzas, va a haber salud y va a haber más años de vida. Amén. Entonces, ahora vamos a ver la última parte que Dios nos quiere revelar para que tengamos más vida, para que vivamos muchos años. Dios no quiere que los cristianos vivamos 50, 60, 70 años y en los más fuertes 80. No, Dios quiere que vivamos, si llegamos a 70, 80, 90 o a 100 o a 120 como a Moisés, aunque para él fue una sentencia, para nosotros puede ser una bendición. Tú créelo y como ¿cuántos oyeron la historia de Esví el judío? El martes lo dije. Los que no la oyeron, levanten la mano para decírselas ahorita otra vez. No la oyeron, muchos. Bueno, les voy a decir lo que pasó con Esví. Esví era un muchacho que estaba en la academia de la lengua, del aprendizaje de la palabra de Dios allá en Jerusalén. Este Esví, déjenme ver si la encuentro ahorita aquí más. Esví tenía 15 años en el 1917. En 1917 él tenía 15 años y estaba en la escuela que le llaman la yeshiva. La yeshiva es donde van todos los niños a aprender la Torah. La Torah son los 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son los 5 libros del Antiguo Testamento que todos los niños se aprenden de memoria. En Israel los niños no iban a la escuela a aprender matemáticas. Iban a aprender la palabra de Dios. Y se la aprendían de memoria. Por eso a veces cuando le digo, apréndete un capítulo, hay un capítulo para nosotros.
Un capítulo, apúntate el Salmo 23, apréndete el Salmo 1, apréndete varios y no queremos aprender, nos da una pereza, una flojera. Ellos, los niños, se aprenden. El niño que no se aprende y que tenía agilidad mental, que lo veían que no iba a servir como para estar entre los principales de la palabra, los mandan entonces a estudiar matemáticas, los mandan a ser ingenieros, los mandan a hacer porque no son capaces y no tienen la habilidad para las cosas escriturales. Entonces, para allá los que ves en carrera, los ves en negocios y todo, es porque no la hicieron en las cosas de Dios. Entonces, vemos que ahí estaba este hombre, Esbi, este joven, este niño de 15 años, jovencito de 15 años, estaba en la yeshiva aprendiendo la palabra. Entonces el rabino que les daba clase dijo una frase: ¿quiénes de ustedes quieren vivir hasta 102 años? Porque estaban hablando de Moisés y de su vida. Entonces todos se quedaron así pensando, y este Esbi, así se llama, yo creo que todavía vive, o ya, a lo mejor ya murió, pero Esbi dijo amén, porque para el judío decir amén no es una palabra que a veces nosotros usamos, al menos aquí en mi gente ya no la usamos así, pero antes para todo, amén, amén, vamos a ir al cine, amén, amén, todos dicen amén. Entonces, no, nosotros sabemos que amén es cuando oímos una declaración de palabra de Dios, una promesa de Dios, un aliciente que Dios nos está dando, una bendición que nos estamos despidiendo. Que Dios te bendiga, amén. Que seas lleno de salud y de la presencia de nuestro Dios, amén. Entonces, amén es una afirmación de sí, así es. Y quiero decirles que eso es la persona de Jesús. El amén es la persona de Jesús, porque todas las cosas en Jesús son sí y amén. Entonces, cuando decimos un amén, estamos hablando, metiendo en el asunto a Jesús. Entonces, aquel joven judío dijo amén, no tanto porque lo asociara a Jesús, sino como una palabra poderosa para los judíos. De tal manera que todos se rieron de él. Esbi quiere vivir hasta 102 años. Se rieron. En el 2004, de 1917 al 2004, él estaba cumpliendo 102 años de edad. Y lo sacan como una referencia importante. 102 años de edad. Todos sus compañeros de la yeshiva que se habían reído de él ya habían muerto. El único que vivía de esa clase era él. Por eso les quiero decir que cuando nosotros tenemos la declaración y la palabra de Dios en nuestras vidas y creemos sus promesas, nosotros vamos a tener larga vida con fortaleza y con salud. Amén. Moisés, ya vimos que sepultó a su hermano allá en el monte Or. De Moisés no se sabe dónde Dios lo enterró, porque Dios le dijo súbete, y Dios se lo llevó, lo enterró, pero nadie sabe dónde, si no lo hubieran hecho un templo, y a veces Dios se cuida de esas cosas. Pero bueno, estamos viendo que Moisés era de edad de 120 años cuando murió. Deuteronomio 34:7 dice: era de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Quiere decir que su fuerza natural no había disminuido. La única razón por la cual la Biblia nos dice de que esto sucedió, o sea, de que él no haya perdido ni su fuerza, ni su vigor, ni su vista, ni sus ojos, ni todo, se mantuvo fuerte a los 120 años, y la respuesta que encontramos está en Hebreos 11:27.
Dice la Biblia que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, acuérdense que Moisés vivió en un tiempo donde Faraón mandó matar a todos los niños, todos los varones, porque no quería que el pueblo de Israel se multiplicara con varones, porque decía que un día se iban a armar y a destruir la nación de Egipto, porque estaban dentro de la nación. Y dice que mandó matar a todos los varones, pero que la mamá de Moisés lo vio tan hermoso, tan bonito, que construyó una barquilla y la calafateó, le puso chapopote ahí para que no se humedeciera y lo iba a ocultar, le puso sus pañales y lo llevaba al río para que no oyeran sus llantos y todo, y lo tenía alimentado, y por eso a esas canastillas les llaman Moisés. De tal manera que en esa canastilla lo tenían a Moisés, allá estaba ahí, bonito de haber tenido ojos azules, no sabemos cómo, pero mayormente era blanco y toda la cosa, por lo que nos dice la Escritura. La circunstancia está que llegó a crecer a una gran estatura, llegó a ser un gran general en los ejércitos egipcios, de tal manera que él era considerado como el sucesor de Faraón. Óigalo. De tal manera que estando allá, lo recoge la hija de Faraón, su hermana María lo estaba cuidando, y cuando llegó la hija de Faraón le dijo: ¿quién es un niño de los egipcios? Se aparece María y le dice: sí, ¿quieres que te llame a alguien para que te lo alimente? Le sembró la idea de que ella lo podía ahijar, lo prohijó, lo hizo como su hijo, y que se crió ¿cómo se llama? En Egipto, se crió como hijo de la hija del faraón, y estudió en Memphis, en la mejor universidad que había. Se preparó, y los anales históricos que no son la Biblia dicen que Moisés fue un gran general que combatió varias veces y llevó a los ejércitos egipcios a la victoria contra los nubios que estaban al sur. Los nubios son gente de 2 metros 20, 2 metros 50, que eran altísimos, esos negros de las lanzas. Pues ellos fueron vencidos por Moisés. De tal manera que Moisés, durante el tiempo que María lo llevó con su mamá, porque le dijo: sí, tráeme. María, cuando estaba en el cesto, le trajo a su mamá y le dijo: mira, te conseguí una mujer para que te lo alimente. Y resulta que era la mamá. O sea que la hija de Faraón se lo entregó y le dijo: cuando lo destetes, cuando ya le dejes de dar pecho, tráemelo y acá se va a criar. Eso te da una idea de que el destete comenzaba de los 4, 5 hasta los 8 años de edad. Había gente que destetaba a los niños, les dejaba de dar pecho hasta los 8 años de edad. Y eso nos da una idea de que Moisés estuvo con su mamá criada hasta los 7, 8 años de edad. Y a los 7 años de edad los niños se aprenden la palabra tremendamente, como se enseñaba, de tal manera que en ese momento tú y yo podemos saber que Moisés sabía quién era él, de dónde venía, cuál era su pueblo, y que él conoció al Dios vivo en su corazón. Por eso dice ahorita en Hebreos, dice que él se sostuvo viendo al invisible y no temió la ira del rey. Y no temió la ira del rey. Quiere decir que cuando él no temió, cuando tuvo que huir, porque tuvo aquel accidente de que golpeó al egipcio, se murió y él tuvo que huir. Y se fue al monte. Y allá en el monte Dios se le aparece en aquella zarza ardiendo. Una zarza que ardía y ardía y no se consumía. Entonces Dios le habló. Y ahí fue donde le habló y le dijo que su hermano iba a ir con él. Entonces él fue, se presentó y dice que no temió la ira del rey, porque se sostenía como viendo al invisible. ¿Quién le habló en la zarza? Dios.
¿Quién lo cuidó y lo protegió? Dios. Él sabía que Dios estaba siempre con él. Y la palabra que en Hebreos dice se sostuvo es una palabra griega que se escribe con K y así se pronuncia cartereo. La palabra cartereo quiere decir el que permanece igual, el que permanece con fuerza y salud. La palabra cartereo, que tradujeron como sosteniéndose viendo al invisible, fue una permanencia de vida. Por eso es que vemos que esta palabra en griego es muy importante y la describe un teólogo del hebreo que se llama Bain. Y Bain es cuando tú tengas necesidad de una palabra en hebreo y digo en griego y quieras conocer bien su significado porque te da amplitud, vaya a ese libro de Bain. Yo tengo los 4 tomos de Bain y ahí buscamos, ahí sabemos que ahí está la palabra cartereo, que quiere decir eso. De tal manera que encontramos a Moisés que se mantenía igual con un poder físico y se mantuvo estable y fuerte. Sí quiere decir que Moisés siguió siendo el mismo desde el momento en que él vio la zarza ardiendo. Por eso dice ahí que él no tuvo temor del rey visible, porque siempre se mantuvo como viendo al invisible. 2 cosas. El hecho que Moisés estuviera consciente de la presencia de Jesús con él, porque recuérdense, Moisés era profeta. Moisés fue revelado a Dios. Dios le reveló a Moisés y él llegó a ver a Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios nos habla de aún también de Abraham, que también Dios le reveló las cosas que iban a suceder. Por eso le dijo a Abraham, aquel rey, le dijo: cuídate, porque mi siervo Abraham es profeta, y si él no ora por ti, la matriz de toda tu esposa y toda tu gente va a estar cerrada. Y eso abrió la mente de Abraham para profetizar, y Moisés tenía lo mismo, tenía una revelación de lo que Cristo había hecho. Por eso cuando leemos que él se sostuvo, no tuvo temor del rey visible, porque veía al invisible. ¿Y qué te dice eso a ti? Que mientras tú estés consciente de lo que Cristo ya hizo en ti, de lo que Cristo ha hecho en ti. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en ti? Porque a veces pasamos por la iglesia y estamos con conocimientos y no digerimos lo que Dios está haciendo, qué es lo que ahorita está haciendo en nosotros para que tengamos una larga vida y saludable. Cuando tú te diste cuenta de que tus pecados te llevaban a la muerte eterna, y la muerte eterna es el infierno, ¿qué necesitaste? ¿Tú qué sabías que era tu necesidad? Primero, ser perdonado de mis pecados. Y si cuando te informaron que Jesucristo murió en la cruz en tu lugar y que Él te podía perdonar tus pecados y darte vida eterna, ¿qué hiciste? Dice la Biblia que lo llamamos a entrar. Dice la Biblia que Él toca la puerta de nuestro corazón y nos dice que abramos la puerta de nuestro corazón para que Él entre, coma y cena con nosotros. Apocalipsis 3:20 lo dice claramente. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y entra a la puerta, entraré a Él. ¿Y qué hicimos? No lo llamamos a entrar. Ahí está el apoyo bíblico de la palabra. Yo lo que les estoy dando es la palabra, donde Jesús dijo: yo quiero entrar a tu vida. ¿Y qué hicimos? Le abrimos nuestro corazón, lo llamamos a entrar, y desde entonces Él dijo: yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Desde entonces Jesucristo, el Dios eterno, vive dentro de nosotros.
está en nosotros. ¿Por qué vivimos tan problemáticamente y con tantos problemas y con tantas circunstancias? Porque aunque vive, lo ignoramos. Nos olvidamos de Él. No estamos como Moisés lo hacía. Moisés se sostuvo y vivió hasta 120 años porque se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros lo tenemos dentro de nosotros y nos olvidamos de Él, de su presencia, cuando todo lo que necesitamos es su presencia. Si tú sabes que Él está contigo, que Él camina contigo, ¿qué temor le vas a tener al rey? ¿Qué temor le tienes a tu jefe? Si sabes que Él está contigo, piensa en la presencia de Jesús en tu negocio, en tu empresa, en tu empleo, que Jesús está contigo y Jesús es capaz de hacer cambiarle la mente a tu patrón, a tu jefe, a tus colegas, a tus compañeros en la universidad, a tu maestro. Es que ese maestro la trae conmigo porque se te olvidó que Dios está contigo, que Jesús está contigo. ¿Por qué tienes temor a las circunstancias? ¿Por qué tienes temor a los problemas? ¿Por qué tienes temor a la enfermedad? ¿Por qué tienes temor? Porque se nos ha olvidado que Él está con nosotros. Su presencia es todo lo que necesitamos. Y en la presencia de Dios nadie nunca ha muerto. Lo estamos viendo escrituralmente. Estamos viendo que si Cristo está en ti, pastor, ¿por qué dice que nunca ha muerto? Entonces no voy a morir. No, estoy diciendo que ya tienes vida eterna, que ya Cristo está en ti, y cuando tú partas de este mundo no vas a morir. Ya tenemos vida eterna. Comenzó desde el día que recibiste a Cristo. Él está contigo y en toda circunstancia y en todo problema Él va a estar contigo. Nosotros ya no morimos. Nosotros cambiamos nada más de lugar, de vivir en este mundo. Vamos a pasar al mundo eterno, al mundo de la eternidad, pero nunca vamos a dejar de existir. Tenemos vida y existencia eterna desde que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso, ¿qué es lo que necesitan? A veces les decía en el primer culto, a veces cuando voy a orar por los alimentos, y Dani y Israel están conmigo y me oyen que les digo: Señor, te doy gracias por tu presencia. Cuando vamos a orar por los alimentos, te doy gracias por tu presencia, porque veo tu presencia en estos alimentos que vamos a tomar. Bendícelo, Señor. ¿Y qué estoy pensando? No estoy hablando con el Dios que está sentado en el cielo. Sí está sentado allá, pero Él está presente. Tú sostente como viendo al invisible. Él está contigo en tu cocina. Él está contigo en tu comedor. Él está contigo cuando te vas a dormir. Él está contigo cuando duermes. Él está contigo parado allá. Cuando te levantas, Él sigue ahí. Cuando sales a trabajar, Él sigue ahí. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Y si tú vives así, vas a vivir con gozo, vas a vivir en paz, vas a vivir en tranquilidad. No vas a tener temor de las circunstancias que se te aparezcan en el día, de los problemas que van a venir. Es que voy a ir a mi trabajo y tengo muchos problemas. Jesús está contigo y vas a tener la capacidad, la habilidad, el trato, la simpatía, el carisma. Es que le cae re bien a la gente esta persona, porque la presencia de Dios está con él. No saben qué tienes, pero algo tienes. Es la presencia de Jesús contigo. Y eso le permitió a él vivir muchos años sin enfermedad. Cuando tú estés consciente de eso, Dios, lo que hizo con Moisés, lo va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque Él te ama. ¿Y cómo se llama el mensaje? Dios quiere que tengas una larga vida con salud y fortaleza. Con salud y fortaleza. Por eso terminó Moisés siendo el mismo desde el momento en que él estuvo en la presencia del Señor. Por eso les digo que
si nosotros vemos las Sagradas Escrituras, no vamos a encontrar nunca que una persona muriera en la presencia de Jesús. Donde Él llegaba, sanaba, curaba leprosos, devolvía vista a los ciegos, paralíticos los hacía caminar, leprosos, la enfermedad incurable los sanaba. Un día llegó un hombre, Jairo, y le dijo: Señor, ven, mi hija está gravemente enferma. Se entretuvo el Señor curando a la mujer del flujo de sangre, y total, en lo que él estaba ahí, llegaron de la casa del principal de la sinagoga, que era Jairo, y le dijeron: ya no molestes más al maestro, que ya murió tu hija. Y el Señor le dijo: tranquilo, tranquilo. Y él se acaba de decir que ya murió, y todavía le dice: no temas, no temas. Entonces dice que fue con él, y cuando llegó estaba él, porque en esos lugares todavía se acostumbra a pagarle a las plañideras. Se llaman plañideras aquellas mujeres y algunos hombres que se dedican a llorar para mostrar el dolor. Así como nosotros tenemos una fiesta y un cumpleaños, tenemos el mariachi, y mostramos nuestra alegría y la trompeta y echamos el relajo y toda la cosa. Ellos, cuando hay un sepelio, una muerte o algo, para demostrar su dolor, contratan gente que se la pase gritando, llorando, y agarran tierra y se la avientan y están mostrando su dolor. Se tiran de tizne y de ceniza y empiezan gritando, pero gritando, y están grite, 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 grite. Y cuando Jesús llegó, encontró eso, encontró aquello, y estaba aquel Jairo. Entonces agarra a Jairo, a su esposa, creo que Juan, y que iba con él, y entraron al cuarto de la niña, y le dijo en arameo: Talita cumi. En arameo quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Si alguien, un cuerpo, ya no tiene el espíritu dentro, el alma ya no está en ella, yo me imagino que hizo, jaló otra vez el aliento de vida. ¿Quién estaba ahí? El que es la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él le dijo: Talita, levántate, aquel aire entró, aquel aliento de vida entró, y dice que se sentó y se levantó, la tomó de la mano y le dijo: denle de comer. Siempre preocupado por nuestra integridad. Resucitó de entre los muertos. Cuando Jesús llega a un lugar de muerte, la muerte ya no es más muerte, la muerte se convierte en vida. Cuando salieron con aquella niña del cuarto, viviendo y todo, las chilladoras ahí, las plañideras se han de haber quedado, nos quedamos sin negocio. ¿Por qué? Porque tardaban 2-3 días llorando, contratados en la fiesta, así como hacemos algunas fiestas que duran 4-5 días allá en Michoacán. Hay bodas que duran 7 días. Yo digo, ¿cómo están? Matan una vaca, matan borregos y hacen por 7 días, hacen fiesta de una boda, y ahí están los invitados, todos ahí desayunando, comiendo, cenando, bebiendo y todo. 7 días festejando la novia. Los novios ya hasta se fueron y todo, pero ellos siguen en la fiesta y en el reventón. Así pasó con estos que iban a cobrar por 5 o 6 días de estar gritar. Dijeron: se acabó el negocio, llegó Jesús, se fueron y ahora tenían que irse. No más llanto, no más clamor, no más tristeza. Cuando la vida llega a un lugar, la muerte ya no tiene que hacer. Si tú estás consciente de la presencia, ahora quiero que vivan esto. Si sienten la presencia de Jesús, que es la vida, Él va a obrar milagros que tú no has estado creyendo por tu incredulidad.
Creemos en Jesús, pero lo creemos muy limitado, muy incrédulos somos en muchas cosas. Es que no va a suceder, es que no va a pasar, es que no. Deja de hablar con tu boca, ya te habló. Hoy, lo primero, el poder y la autoridad que Dios te da en tu boca. Segundo, la comunión que Dios nos da. Tercero, ándale. Tercero es la justicia. No se nos debe de olvidar que somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Debemos reconocer que la justicia de Dios nos cubre. Y el cuarto es sostenernos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y todos decimos, decimos, ponte de pie. Ponte de pie. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el poder y la autoridad para declarar vida. Él es el cuerpo y la sangre entregada para que tengamos vida. Él somos hechos la justicia de Dios en Cristo para que no vivamos atormentados con culpa, sino que seamos libres y vivamos mucho tiempo y ser conscientes de la presencia de Dios, como viendo el invisible. No sé si vas a aprender a salir a la calle y recordar que Jesús va contigo, que no hay ningún problema, ninguna tentación que no puedas vencer con Él. Pero a veces vamos camino a la tentación, sabemos que podemos caer en ese pecado que nos había afectado, sabemos que podemos caer en aquella tentación, pero si tú recuerdas que Cristo está contigo y que va contigo, Señor, fortaléceme. Lo primero que te va a decir el Señor: no vayas a ese lugar, date la media vuelta y regrésate, vete a tu casa, dile a tu esposa que la amas mucho, deja a tus amigos los borrachos, deja a tus amigos los que se drogan, deja al mentiroso que te está invitando a robar, el que te está. Acuérdate que Él está contigo. Enseñémosle a nuestros niños de que Jesús está con ellos, de que cuando estén en la escuela, si alguien les quiere echar pelea, si quiere discutir con ellos, acuérdate que Jesús va a estar contigo y Él va a impedir que aquella pelea suceda. De cuando alguien te quiera amenazar de que el maestro es terrible y te va a hacer mal, acuérdate que Jesús está contigo y Jesús va a desarmar al maestro, al enemigo, va a desarmar siempre a quien te cree el problema. Los niños andan buscando superhéroes, que Superman, que Hulk y que el Spider-Man y que todas esas cosas, porque no han encontrado en nosotros la gente en la que puedan inspirarse. El mundo ha inventado héroes que no son verdad, no existen, pero tenemos que presentarles nosotros, creyéndoles, hablándoles a nuestros hijos, diciéndoles: es que va a pasar algo. No va a pasar nada porque Jesús está con nosotros. Es que vamos a hacer esto y va a salir bien. Sí, porque Jesús está con nosotros. ¿Sabes qué? Ese hijo tuyo, ese nieto tuyo va a crecer diciendo: abuelito, es que Jesús está con nosotros, no va a pasar nada. Tenemos que hacer las cosas hablando de Jesucristo que vive con nosotros. Por eso no debemos de temer ninguna circunstancia, porque Él está con nosotros. Ni a la misma muerte, porque Él está con nosotros. La muerte no es muerte. Nada más subimos de un estado a otro. Este se va a ir al polvo, pero un día lo vamos a recuperar perfecto. Yo siempre he dicho que como a los 30 años, como los de Jesús. Los que se murieron de 25, pues a los 25 los va a resucitar. Pero los que pasamos de los 30, nos va a regresar. De 30 años me van a ver. Amén. Entonces, dale un aplauso fuerte a nuestro Señor. Mayor es Él. Mayor es Él. Eso me lo dijo el Señor para que lo canten al final. Vamos a cantar.
antes de los anuncios. Están las cantantes por allá. Mayor el que vive. En las pruebas, las tormentas, en mis luchas, solo tú me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz. Encontrada, destrozado, me llevaste a tus brazos. Nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Con poder eres digno el Señor, nada puede impedir tu amor. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. La cabeza yo soy, declararé, por encima estoy, declararé, soy más que vencedor, declararé que Jesús enseñó. Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí, mayor es Él. Padre, Padre Santo, 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 en el nombre y por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Dios, Señor y Salvador, hoy declaro para tu pueblo, todos los que están presentes y los que nos ven por internet, que los problemas, las circunstancias difíciles en sus vidas, hoy, Señor, comienzan a retroceder. Hoy, Señor, la victoria viene sobre aquellos problemas que llevan años sin resolverse. Se inicia, Señor, una etapa de renovación, de restauración. Rompimientos vienen en nuestras vidas. Hoy, Señor, la muerte es vencida y, Señor, un día será puesta bajo nuestros pies
en nuestra resurrección o cuando tú vengas con nosotros con tu trompeta. Hoy declaro que los problemas económicos y financieros comienzan, Señor, a destruirse y la provisión sobrenatural viene sobre tu pueblo. Toda enfermedad es sanada. Toda enfermedad que se nombra y aún la que no se ha nombrado quedan bajo tus pies. Bendito seas por los siglos de los siglos. Y te damos gracias por este precioso día de victoria, de celebración en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.